Saludos, soy el doctor Marco Antonio Pérez Chávez, anestesiólogo cardiovascular, egresado del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Trabajo como anestesiólogo cardiovascular en el Hospital General Eduardo Vázquez Navarro de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla y en el Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE. Quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Anestesiólogos Cardiotorácicos por la invitación para la plática. El tópico de la plática es sobre intubación selectiva en cirugía de tórax y dispositivos para realizar el aislamiento pulmonar. No tengo conflictos de interés de ningún tipo. Los objetivos de la plática es el abordar un poco de historia de los dispositivos que se utilizan en técnicas de intubación selectiva y de aislamiento pulmonar, identificar los factores y procedimientos que deberán de ser tomados en cuenta para realizar este tipo de procedimientos, las especificaciones técnicas de los aditamentos utilizados en este tipo de procedimiento, así como la técnica de intubación cuando se utilizan los dispositivos de aislamiento pulmonar y las posibles complicaciones por la intubación selectiva. Los tubos de doble luz son los dispositivos de aislamiento pulmonar más utilizados en anestesia para cirugía torácica. Existen tubos de doble luz derechos e izquierdos, los cuales se designan de acuerdo al lugar de alojamiento del extremo distal, cuyo principal objetivo es el de separar el pulmón sano del pulmón enfermo. Un poco de historia, tenemos que en 1932 Gale describe la ventilación de un solo pulmón. Para 1949 aparece el tubo de doble luz de Carlens, el cual contaba con la peculiaridad de tener un gancho que se anclaba en la carina. Sin embargo, tiene la desventaja de ser muy traumático. Para 1959, Brian Smith diseña el tubo de doble lumen sin el gancho y en 1962 sale al mercado el tubo de Robert Shaw, el cual cuenta ya con la división de acuerdo a la anatomía específica del lado que se quería intubar. Para 1988 se introduce en México el tubo de Robert Shaw en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Los objetivos principales al realizar una intubación bronquial selectiva es el de brindar al paciente seguridad durante la anestesia. Este se utiliza en procedimientos de cirugía cardíaca de mínima invasión, en el que se debe de realizar la intubación selectiva izquierda para mantener un adecuado campo quirúrgico en el emitórax derecho, que es la vía de abordaje en este tipo de procedimientos. El aislamiento y protección pulmonar, sobre todo cuando hay contaminación de pulmón enfermo, de sangre, pus o cualquier otra secreción. El control del volumen ventilatorio en presencia de fuga y ruptura de la vía aérea y evitar la hipoxia. Exposición y técnica quirúrgica, sobre todo en procedimientos como toracoscopías o neumectomías en procedimientos de cirugía esofágica. En patología pulmonar unilateral, como tumores pulmonares y bulas en las que se realizarán resecciones lobares, así como en la realización de toracoscopía video asistida. Las principales contraindicaciones para realizar la intubación selectiva de los tubos doble lumen son el tener vía aérea difícil, ya sea esta prevista o no prevista, pacientes que son demasiado pequeños en los cuales el calibre del tubo no es el suficiente para adaptarse a la tráquea del paciente. Lesiones previas en la vía aérea superior, como tumores de laringe o cirugías previas de la tráquea, estenosis traqueales, traqueostomías, en los que el calibre de la vía aérea dificultará el paso del tubo. Sin embargo, hay que recordar que estas condiciones son solo para colocar el tubo de doble lumen, ya que se puede realizar el aislamiento pulmonar en prácticamente cualquier condición, siempre y cuando el aislamiento pulmonar se realice con otro tipo de dispositivos como los bloqueadores endobronquiales, los cuales se pueden usar a través de un tubo convencional y que siempre y cuando sean guiados por fibrobroncoscopía. Los aditamentos de los cuales disponemos para realizar el aislamiento pulmonar son los tubos endobronquiales de doble lumen, tipo Robert Shaw, aunque existen algunas variaciones mínimas dependiendo del fabricante. Sin embargo, el principio básico es el mismo. Los bloqueadores endobronquiales, que pueden ser de varios tipos, como Cohen, Univent o incluso el catéter Fogarty, los cuales se pueden utilizar a través de un tubo convencional para realizar el aislamiento pulmonar. Sin embargo, todos estos procedimientos se deben de realizar siempre guiados por fibrobroncoscopía. El tubo endobronquial doble lumen, o de Robert Shaw, consiste en dos tubos unidos, uno de los cuales es suficientemente largo para llegar al bronquio principal, que ya sea el bronquio izquierdo o derecho, dependiendo del bronquio que se quiera intubar. El otro tubo es más corto, cuyo extremo distal debe de llegar hacia la carina. La sonda de doble lumen, o de Robert Shaw, cuenta con un globo traqueal incoloro de alto volumen y un globo bronquial,
que por lo regular es azul y de bajo volumen, además de que presenta una curvatura mayor que deberá situar a nivel de la tráquea y una menor que se aboca a la izquierda o a la derecha dependiendo del bronquio que se quiera intubar. A nivel de la comisura se encuentran sitios para insuflar los globos bronquial, que es azul y transparente para el traqueal, además de contar con una pieza en Y que se deberá de colocar en los extremos proximales de los tubos para la ventilación bipulmonar o unipulmonar. Las La selección del tubo deberá de ser en sentido contrario al pulmón y el que se va a trabajar, es decir, en cirugías en las que se trabajará sobre el hemitórax derecho, se deberá de colocar un tubo en el hemitórax izquierdo, y si se va a trabajar el izquierdo, se deberá de colocar en el lado derecho. La adecuada selección del tubo es más importante que para los tubos de una sola luz, debido a que una dimensión mayor puede ocasionar trauma traqueobronquial y un tubo más pequeño facilita el desplazamiento o el sobreinflado innecesario del balón bronquial. Es importante tener en cuenta las variaciones anatómicas de los bronquios principales, ya que del lado izquierdo la primera división del bronquio está a los 5 centímetros aproximadamente, mientras que del lado derecho está solo a 2 centímetros. Es por eso que se recomienda que si no se cuenta con fibrobroncoscopio o no se tiene la experiencia, se pueda colocar siempre un tubo del lado izquierdo por la peculiaridad anatómica, ya que si se ocluye el bronquio superior derecho, con el tubo es por estar demasiado dentro puede ocasionar atelectasias del bronquio superior derecho y ocasionar falla en la técnica por hipoxia que no se compensará a pesar de las maniobras que se realicen para la ventilación. Existen varias fórmulas para predecir el diámetro del bronquio principal izquierdo, de las cuales la más utilizada es la de Brodsky. Sin embargo, no hay grandes variaciones entre una y otras, entre Anala, Mahan, Chow, Takita y Weichen, que siempre van abocadas hacia el bronquio izquierdo y tienen variaciones mínimas de milímetros. Los tamaños existentes del mercado mexicano son de 28, 35, 37, 39 y 41 French, tanto derecho como izquierdo. Hay que recordar que dependiendo del diámetro que se calcule, este se va a convertir a French, que es en las medidas en las que están disponibles este tipo de dispositivos. La técnica para la intubación del tubo selectivo doble lumen del lado izquierdo a ciegas se debe realizar una técnica habitual para visualizar la laringe con el laringoscopio como normalmente se realiza, identificar la primera curvatura que deberá estar en sentido superior con respecto a la laringe. Una vez que se ha avanzado sobre las cuerdas del primer globo, hay que girar el tubo 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj y ahora visualizar que la curvatura mayor del tubo avanzar hasta sentir una ligera resistencia. Para verificar clínicamente la colocación del tubo de doble luz izquierdo, mediante auscultación se deberá inflar el balón endobronquial, verificar la ventilación bronquial y después inflar el balón traqueal y verificar la ventilación bilateral. Cabe mencionar que dependiendo del lado que se esté ventilando, se deberá de auscultar y se deberá de escuchar velado del lado contralateral. La confirmación por fibrobroncoscopía de la intubación bronquial izquierda se realiza introduciendo el fibrobroncoscopio en la luz traqueal hasta visualizar la carina y el bronquio principal derecho. El balón endobronquial, que se deberá de ver de color azul, dentro del bronquio izquierdo, y al inflarlo no se debe de observar que se hernie hacia la carina. Para verificar la colocación bronquial, se debe introducir el fibrobroncoscopio en la luz endobronquial y se debe de observar la punta del tubo endobronquial por encima de la bifurcación del tronco principal izquierdo y se debe visualizar el bronquio del lóbulo superior izquierdo, la língula, el lóbulo inferior izquierdo. Para verificar la intubación del tubo doble luz derecho por fibrobroncoscopía, se debe de introducir el fibrobroncoscopio en la luz traqueal, identificar la carina, el bronquio principal derecho con el tubo y el bronquio principal izquierdo libre. Hay que visualizar la adecuada posición del globo bronquial sobre el bronquio principal derecho. Al introducir el fibrobroncoscopio por la luz bronquial, se debe de verificar que el orificio accesorio se visualice en el bronquio superior derecho. Así esto garantizará que no exista atelectasia de este lóbulo. Las complicaciones a las que podemos enfrentarnos al realizar esta técnica es
La ruptura o laceración de la tráquea y bronquios, lo que ocasionará neumotórax a tensión o neumomediastino, la mala posición del tubo, que dificultará la ventilación y el adecuado desarrollo del procedimiento quirúrgico. La obstrucción del bronquio lobar superior derecho, lo que puede ocasionar atelectasias y dificultad en la ventilación y oxigenación transoperatoria. El colapso parcial del pulmón no ventilado, sobre todo cuando se dobla el tubo bronquial o cuando no se verifica la adecuada colocación. Hipoxemia severa, ya sea por cortocircuitos patológicos pulmonares, cirugías previas o mala técnica de ventilación. Como ya mencionamos, el tubo de doble lumen es el más utilizado para el aislamiento pulmonar. Sin embargo, existen otros aditamentos que se pueden utilizar. El más básico es el catéter de Fogarty, que se pasa a través del fibrobroncoscopio, el cual facilita su colocación. Cuando está en el bronquio blanco, el balón es inflado y el fibrobroncoscopio retirado. Tenemos ventajas como que se puede utilizar a través de tubo nasotraqueal o estomas de traqueostomía. Sin embargo, tenemos como desventaja que no permite la aspiración ni administración de oxígeno y existe demasiado riesgo de telectasia. Un aditamento más es el bloqueador bronquial Univent. Este fue descrito en 1982. El Univent es un tubo bronquial estándar con un canal en su pared por el que se desplaza el bloqueador, provisto de un balón distal de alto volumen, según esté introducido en el bronquio lobar o el principal. Posee una luz adicional que permite aspirar secreciones o aire y facilita el colapso pulmonar, así como administrar oxígeno y conectar a un dispositivo de CPAP. Tiene en su interior una guía metálica preformada que permite dirigir el bloqueador hacia un lado u otro. Como ventaja es que permite un aislamiento pulmonar completo. También nos da la posibilidad de no cambiar el tubo al final de la cirugía, lo que puede ser útil en pacientes con trauma o con vía aérea difícil. Dentro de las desventajas tenemos que hay una ausencia de un colapso pulmonar total, una imposibilidad de reexpansión durante el transoperatorio y el mal manejo de secreciones del pulmón no ventilado, así como el que se desacomodan fácilmente, además de que tiene un mayor costo que los tubos de doble lumen. El bloqueador de Arn lleva incorporado un canal multipuerto que permite continuar con la ventilación mecánica y la visualización con fibrobroncoscopio durante su colocación. En el extremo distal tiene un balón de alto volumen y baja presión. La luz interna tiene una guía flexible con un asa en el extremo distal, lo cual permite que el bloqueador pueda ser posicionado en el bronquio por medio del fibrobroncoscopio. El bloqueador guiado por el cable contiene un lumen interno que se extiende por toda su longitud y está recubierto de plástico y tiene un hilo de nylon dentro del lumen, lo que facilita su colocación. El bloqueador de Cohen es similar al anterior, diferenciándose en su sistema de inserción, ya que no lleva una guía o lazo en su interior, sino que en su extremo proximal lleva incorporada una rueda que al girar 90 grados permite elevar la punta del bloqueador hacia la zona deseada y se debe pasar a través de un aditamento multipuerto, el cual es indispensable para realizar este tipo de técnica. Un aditamento más es el bloqueador de Kopdek. Este bloqueador bronquial se encuentra incluido en un sistema con un sistema multiacceso similar a los bloqueadores anteriores, permitiendo la visualización directa bajo fibrobroncoscopio y la ventilación mecánica de forma simultánea. Su punta es angulada y mediante un movimiento de torsión proximal permite su posicionamiento de forma simple y rápida en el bronquio elegido. El EZ-Blocker es la principal novedad que presenta este bloqueador, es que tiene una terminación doble con dos balones que quedan alojados cada uno en un bronquio principal, ya sea derecho o izquierdo. Se vende en un pack con un conector multipuerto que permite la ventilación por un lado y el acceso del fibrobroncoscopio por otro, y un tercer acceso para el bloqueador endobronquial. La ventaja principal de este tipo de bloqueador es que permite el bloqueo secuencial en cirugías con simpatictomías torácicas o en la que se requiere de la alternancia del aislamiento pulmonar. Eso es todo sobre los aditamentos y técnicas para realizar el aislamiento pulmonar e intubación selectiva. Espero que les sea de utilidad.